Hola a todos, me da mucho gusto estar con ustedes y quiero ante todo darle las gracias a Cónica por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes platicándoles un poquito de esos asuntos de inmunología. Hay que empezar, eh, 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 hay que empezar hablando de qué es la inmunidad. Vean ustedes, la inmunidad es un estado fisiológico. Mediante este estado nosotros estamos exentos de estados patológicos. Y digo estados patológicos en el amplio sentido de la palabra porque no solamente involucran infecciones, sino muchas otras patologías como lo vamos a ir describiendo paulatinamente. Naturalmente que la inmunidad es un concepto amplio y tiene varios puntos por los cuales los podemos analizar. Una forma de análisis que me parece que es muy adecuado es el de que cómo lo vamos a echar a andar. Desde luego tenemos una inmunidad constitutiva, la cual es permanente. Esa no necesitamos echarla a andar. Ahí está siempre y son las barreras anatomofisiológicas, piel, pH y otras muchas estructuras que tenemos en nuestro organismo que impiden que cualquier agente del medio externo tenga fácil acceso al interior. Esto lo vamos a diferenciar de una manera importante de la respuesta inmunológica, la cual estamos nosotros preparados para ella, para responder desde antes del nacimiento, pero que necesitamos indudablemente un factor de inducción para que se eche a andar. Una vez que se echa a andar la respuesta inmunológica, esta va a tener dos brazos, dos ramas muy importantes. Por una parte, la respuesta innata y por otra, la respuesta adaptativa. Ambas respuestas se van a manifestar de una manera permanente en cuanto a situación exista y vamos a distinguirlas. La respuesta innata no específica, aunque tiene ciertos rasgos de especificidad, y en general tampoco tiene memoria, aunque en algún momento no pareciera tenerla. Pero la que sí definitivamente tiene características muy definidas es la respuesta adaptativa. Es total y absolutamente específica y expresa fenómenos de memoria muy importantes como los estaremos comentando más adelante. Ambas respuestas aparentemente serían contradictorias, serían diferentes. Sin embargo, sabemos ahora que ambas están íntimamente ligadas. La respuesta adaptativa no se puede echar a andar, no se puede iniciar si previamente no hubo una respuesta innata. Y una vez que la respuesta adaptativa está ya trabajando, sus elementos que se forman van a funcionar utilizando los elementos de la respuesta innata. De tal manera que la respuesta innata y la respuesta adaptativa son definitivamente y totalmente interactivas e interdependientes. Si estamos hablando que esta respuesta es inducida, tenemos que darle título a los elementos inductores. Naturalmente, la respuesta innata es inducida por moléculas, estructuras, que se conocen como PAMP o DAMP, cuya significado y explicación daré más adelante. En cambio, la respuesta adaptativa está dada por antígenos, que es un nombre genérico para cualquier sustancia capaz de dar respuesta adaptativa. Creo que es importante ir aclarando que los PAMPs, los DAMPs y los antígenos son estructuras diferentes. En general, ningún antígeno se comporta como PAMP, como tampoco ningún PAMP se comporta como antígeno. Y lo mismo ocurre con los DAMPs. Esto también, insisto, lo aclararé más adelante. Entonces, la respuesta inmunológica, como su nombre lo indica, es fundamentalmente protectora. Su fisiología, el valor que tiene la respuesta inmunológica como elemento que nos da ventaja selectiva, es precisamente esta capacidad de protección. Y desde luego va a haber dos grupos de agentes capaces de hacernos daño o potencialmente hacernos daño. Desde luego están los endógenos, los autoantígenos, las moléculas transformadas o bien las células neoplásicas son agentes endógenas que
de que necesitamos controlar de alguna manera. O bien los agentes exógenos, tal vez sea lo más obvio, lo más evidente, que serían virus, bacterias, hongos, protozoarios, helmintos, parásitos y muchos otros agentes que pudieran en un momento dado poner en peligro nuestra integridad fisiológica. Ahora, la respuesta inmunológica trabaja dentro de ciertos límites. Esos límites de protección, pueden verse deteriorados y caer en estados de insuficiencia, a los cuales llamamos inmunodeficiencia. Por el otro lado, tenemos el exceso. El exceso de los mecanismos inmunológicos nos lleva a la inmunopatología, que se puede expresar de distintas maneras. Allí he puesto 4 de ellas: autoinflamación, hipersensibilidad, autoinmunidad o alergia. Realmente son extremos y la inmensa mayoría de las situaciones, la inmensa mayoría de todos nosotros estamos protegidos precisamente por esta respuesta inmunológica. Hablando de un poco más detalle de cada uno de esos elementos, voy a iniciarlo con la respuesta innata. En la respuesta innata tenemos como características fundamentales que es primer mecanismo de respuesta, es lo primero que nosotros vemos. Es responsable de los pródromos, estas manifestaciones no específicas que se presentan antes de cualquier evento infeccioso y aún de muchos no infecciosos. Desde luego, ya lo mencioné, es protector contra componentes exógenos, es responsable de la reparación tisular. Después de haber habido cualquier tipo de daño en el organismo, la reparación la llevan a cabo mecanismos innatos y de manera muy trascendente es la que modula la respuesta adaptativa. Actualmente muchos de los estudios que estamos haciendo en la respuesta innata es entender cómo se lleva a cabo esta modulación, porque tal vez manipular la respuesta innata nos vaya a resultar a la larga más eficaz cuando encontramos alteraciones en la respuesta adaptativa. La respuesta innata es llevada a cabo especialmente por las células de recubrimiento, es decir, las que están en contacto con el medio exógeno, piel, epitelios mucosos. Pero también los vasculares, los endotelios y todo tipo de leucocitos son células responsables de la respuesta innata. Aunque no hay que olvidarnos nunca, muchas otras células de la economía también participan en el fenómeno. La respuesta innata, entonces, es inducida por moléculas de agentes infecciosos y estas se conocen genéricamente como PAMP. PAMP son las iniciales del término que está ahí anotado, Pathogen Associated Molecular Patterns, patrones moleculares asociados a patógenos. Es un acrónimo útil, interesante, que nos permite distinguir claramente el nombre de la molécula que puede ser responsable de esto. Los PAMPs son reconocidos en el hospedero. Nosotros tenemos en nuestras células receptores conocidos con el nombre de PRR. También son siglas en inglés de Pattern Recognition Receptors, que son los receptores que reconocen patrones. Estos receptores, entonces, van a ser los que van a ser responsables de activar las células que son o que están en contacto con los PAMPs. Los PAMPs se caracterizan entonces por existir en agentes infecciosos. Son constitutivas en la estructura y esa estructura muy conservada. ¿Eso qué significa? Que es difícil de que haya mutaciones y garantiza que siempre que tengamos nosotros contacto con un agente infeccioso, sus PAMPs despierten respuesta innata. Además, no hay que olvidar que estos agentes infecciosos también poseen simultáneamente con sus PAMPs una enorme variedad de antígenos. Aquí visualizo una serie de células básicas dentro de lo que son las células de la respuesta innata. Podemos anotar aquí queratinocitos, eosinófilos, células cebadas, células endoteliales, naturalmente varios tipos de linfocitos, T y B, células NK, monocitos, macrófagos, basófilos, eosinófilos, células dendríticas. Estas y muchas más son, como ya había mencionado, las responsables de la
respuesta innata. Estas células van a tener entonces sus PRRs. Aquí he puesto como ejemplos unos cuantos de ellos, la verdad son muy numerosos, y vamos a encontrarlos, desde luego, los receptores tipo TOL, que los vamos a ver tanto en la superficie como en vesículas intracitoplasmáticas, receptores que son miembros de la familia de las lectinas C, y intracelulares solubles en el citoplasma vamos a encontrar, entre otros, dos muy importantes: los receptores tipo NOT, NLR, y los receptores tipo ROT, que son los RLR. Bueno, entonces, esta célula, cualquiera de ellas que tenga estas estructuras, va a responder a la presencia de agentes infecciosos, o bien de componentes ambientales. Deliberadamente puse ahí unas células, puse un polen, puse un dermatofagoides, virus, etcétera, que son los agentes infecciosos y los componentes ambientales más frecuentes con los cuales nos podemos topar. Todos ellos tienen PAMPs, como aquí se indica. Estos PAMPs interactúan con sus PRRs, tanto los de la superficie celular como los del interior de la célula. La célula va a responder, se va a activar. ¿Y qué va a pasar con esta célula? Bueno, va a producir citocinas, quimiosinas, mediadores. Puede también expresar moléculas de superficie. Si pueden moverse, emigran. Si pueden fagocitar, fagocitan. Y si pueden matar, tienen efecto citotóxico. Todas estas funciones van a ser determinadas por las características intrínsecas de cada una de estas células. Naturalmente, todo esto lo conocemos como respuesta innata, y su manifestación más obvia, más evidente y más frecuente es, desde luego, la inflamación. Entonces, esta es la situación con respecto a los PAMPs. Sin embargo, debemos tomar en cuenta una segunda situación. Esta es la siguiente: las células propias de nuestro organismo no permanecen permanentemente intactas. Por la infección misma, por isquemia, por traumas, por quemaduras, por estrés oxidativo y por muchos otros factores más, estas células se pueden alterar. Al alterarse, al dañarse o aún al morir, van entonces a liberar moléculas propias. Estas moléculas son los DAMPs. Su nombre lo indica: Damage Associated Molecular Patterns, patrones moleculares asociados al daño, y tienen como característica el unirse a los mismos receptores a los cuales se unen los PAMPs. O sea que realmente tienen un efecto similar. Cuando tenemos nosotros una situación que genera DAMPs, estos DAMPs van a provocar cambios celulares que nos van a conducir a una respuesta innata con una inflamación. Esto ha permitido entender muchas situaciones en las cuales la respuesta inmunológica, en este caso la respuesta inmunológica innata, está participando en patologías que no habíamos asociado nosotros con la inmunología. Por citar dos ejemplos muy importantes y muy relevantes, tendríamos la diabetes tipo 1 o tipo 2 y, desde luego, la obesidad. Ahora bien, la respuesta innata tiene efectos sistémicos. Esos efectos sistémicos los podríamos nosotros resumir así: los PAMPs, que están siendo formados en este caso por agentes infecciosos, pueden tener un acceso directo hacia células macrofágicas. Estas células macrofágicas que están aquí representadas con sus PRRs en la superficie, las vamos a encontrar nosotros que van a poder tener varios mecanismos de interacción con los PAMPs. Desde luego, el primero de ellos es la activación misma de los PRRs, seguida por procesos de fagocitosis. Es identificado la presencia del agente infeccioso, se introduce en un fagosoma, se establece un fagolisosoma, y en el fagolisosoma se van a vertir una serie de moléculas que van a conducir a la muerte y a la digestión intracelular de este agente. Pero esta célula está activada,
y esta célula activada va a producir citocinas. Y aquí menciono las tres clásicas citocinas de la respuesta innata: la interleucina 1 beta, la interleucina 6 y el TNF-alfa. Estas tienen un efecto local, desde luego, pero muy impresionante, un efecto sistémico. Este efecto sistémico lo vamos a ver, en primer lugar, sobre el sistema nervioso central. En este vamos a verlo expresado en forma de fiebre, somnolencia y anorexia, tres de las características más importantes de los pródromos, y que van a ser uno de los primeros marcadores de que se está llevando a cabo este fenómeno de respuesta innata. El segundo sería efecto sobre músculo. En el músculo, el proceso más importante es la proteólisis. Proteólisis que en un momento dado puede compensar el fenómeno de anorexia. Claro que si se prolonga la respuesta innata durante mucho tiempo, esta proteólisis puede conducir a la caquexia del sujeto. Otro blanco importante de estas citocinas es la médula ósea. En la médula ósea, las citocinas, las tres, van a provocar cambios que conducen a la leucocitosis. Además, en el hígado se va a inducir la formación de proteínas de fase aguda. Son muchas, de muchas variedades. Tal vez las más importantes e interesantes serían las opsoninas, moléculas de fase aguda que al actuar como opsoninas reconocen a los agentes infecciosos, y esos agentes infecciosos son fácilmente fagocitados para seguir el ciclo y el curso que ya mencioné previamente. Vale la pena simplemente como comentario adicional que la activación excesiva de estas células nos puede dar lugar a la tormenta de citocinas. Cuando esto sucede, la inflamación es exacerbada, el efecto es profundamente patológico y a menudo puede resultar mortal. Recordemos entonces que la respuesta innata, igual que toda la respuesta inmunológica, cuando es excesivo puede resultar en un proceso patológico de gravedad variable, pero que puede, insisto, conducirnos a la muerte. Con respecto a la respuesta adaptativa, también hay muchas cosas que comentar. Tenemos que la respuesta adaptativa es fundamentalmente el resultado de la actividad de los linfocitos. Los linfocitos van a actuar de la siguiente manera. Tenemos nosotros antígenos, pueden ser muy variados. Aquí he puesto tan solo unas bacterias, unas moléculas y tal vez un virus, pero son muchísimo más elementos que tienen antígenos, y esos antígenos tienen que ganar acceso a un sujeto inmunocompetente que lo he esquematizado en forma de ese círculo central que vemos en la imagen. El acceso de estos antígenos nos va a provocar dos tipos de fenómenos fundamentales. El primero es la activación de células T, que nos va a dar por consecuencia la respuesta celular. Como su nombre lo indica, es dependiente de linfocitos T, y hay dos células fundamentales. Aclaro que no son las únicas, pero son las células fundamentales. Los linfocitos T CD4 positivos, que se conocen como cooperadores y se abrevian como TH, la H del inglés helper, que significa precisamente esto, que coopera, que ayuda. Y los linfocitos T CD8 positivos, que son citotóxicos y que se abrevian como TC. Por el otro lado tenemos los linfocitos B. Los linfocitos B, cuando son activados por antígenos, conducen a la respuesta humoral. La respuesta humoral es dependiente entonces de los linfocitos B y se va a expresar fundamentalmente en la síntesis de los anticuerpos que conocemos, MGA-IE. Esto, insisto, y quiero recalcarlo de una manera importante, va a depender de la inmunocompetencia de este sujeto en el que está ocurriendo el fenómeno. ¿Cómo podemos entender la interacción entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa? Vean ustedes. Desde luego, cuando nosotros tenemos una serie de agentes que están llegando al individuo
Y aquí he puesto la mayor variedad posible, desde helmintos y de un polen hasta protozoarios, bacterias, virus, moléculas independientes, hongos, etc. Todos estos agentes van a tener acceso al sujeto y pueden tener naturalmente como primera fase de esta situación en el tiempo la situación de presencia de PAMPs. Los PAMPs, entonces, que van a estar presentes en todos estos elementos que he mencionado, inductores, van a reaccionar con los PRRs de las células. Puesto que el fenómeno está listo y está de tal manera organizado que va a responder de forma inmediata, vamos a tener entonces una respuesta innata que va a ser muy rápido. Se va a presentar en un plazo muy corto, dentro de horas después de que ha entrado estos agentes. Y a veces aún menos, pueden ser en minutos a veces. Por el contrario, los antígenos presentes en estos agentes van a tener que buscar de alguna manera dentro de la población T y la población B aquella célula T o aquella célula B que va a tener receptores específicos para ese antígeno. La célula T o la célula B no responde ante cualquier molécula, responde a aquella cuyo receptor le es específico. Más adelante discutiré cómo van a ser estas interacciones, pero lo importante es entender que cuando ocurre esta interacción, la célula T se activa, la célula T homóloga se activa y genera una clona, es decir, se empieza a multiplicar. Al multiplicarse va a dar lugar a dos poblaciones celulares. Por una parte, células T de memoria de vida prolongada y por otro lado, células T efectoras, en este caso la CD4 y la CD8, que van a ser responsables de la respuesta celular. Cuando el que se activa es el linfocito B, también va a formar una clona. Y en esta clona va a haber de la misma manera células B de memoria de vida muy prolongada. Además de células plasmáticas que van a sintetizar los anticuerpos y así van a ser responsables de la respuesta humoral. La respuesta humoral y la respuesta celular, por lo tanto, es la respuesta adaptativa, en este caso primaria, que comparativamente con la respuesta innata es lenta. Puede tardar días en que nosotros la podamos poner en evidencia. Una situación interesante y diferente es cuando regresa, cuando hay un nuevo encuentro con estos agentes. Cuando esos agentes están llegando por segunda, tercera o una vez posterior, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que de la misma manera van a tener en el tiempo expresiones diferentes y cis PAMPs. Los PAMPs vuelven a tener actividad sobre los PRRs y estos van a responder exactamente equivalentes a como lo ocurrió en el encuentro previo y va a presentarse una respuesta innata rápida. En cambio, ahora la respuesta de antígeno, a los antígenos, la respuesta adaptativa, ya estos antígenos no van a encontrar una o dos células, van a encontrar una enorme cantidad de células de memoria, tanto T como de B. Esto, el hallazgo, la presencia de una enorme cantidad de células comprometidas con estas moléculas, promueve que la respuesta sea muchísimo más rápido y muchísimo más eficiente. Entonces, la respuesta celular y la respuesta humoral en el fenómeno secundario va a ser tan rápida o a veces inclusive más que la respuesta innata. Esta es lo que nos mantiene protegidos una vez que tuvimos ese primer contacto. Ese primer contacto que lo podemos tener de una manera natural, espontáneamente, de acuerdo conforme vayan llegando los agentes, o en algunos casos de forma deliberada cuando nos sometemos a vacunación. La vacunación es una forma de ahorrar ese primer encuentro, de acelerar y tenerlo controlado para que los nuevos encuentros ya con agentes que realmente pueden ser patogénicos encuentren las barreras adecuadas y sea limitada su permanencia o su proliferación.
Ahora bien, ¿cómo vamos a ver nosotros la respuesta primaria ya en niveles cuantitativos? Si nosotros estamos aquí expresando en este esquema los días con respecto a la magnitud del proceso, vamos a ver que la llegada de la gente nos va a promover tres etapas. Desde luego los pródromos, la presencia de síntomas, y si todo marcha bien, vamos a entrar en convalescencia. Los agentes van a tener luego PAMPs, y los PAMPs van a producir una respuesta innata muy rápida y muy eficaz, que, como ya lo mencioné previamente, sería responsable de los pródromos. Los antígenos, aunque empiezan a actuar simultáneamente que los PAMPs, su efecto, el hallazgo, la búsqueda de la célula que les homóloga y la formación de clonas, etcétera, prolonga el que nosotros tengamos forma de ver, de medir la presencia de esta respuesta. Y la respuesta va a ser primariamente celular. Lo primero que van a hacer será células CD4 y células CD8 como primer evento después de la llegada de este antígeno. Y un poquito más adelante va a empezar a expresarse la aparición de anticuerpos. Primero, el primer anticuerpo que siempre, así dogmáticamente, se va a presentar como inicial va a ser la producción de IgM, seguida de la de IgG y la de la IgA. En conjunto, estas tres inmunoglobulinas cargan todos los fenómenos de protección mediada por anticuerpos. De tal manera que la historia natural de una infección aguda la vamos a ver de la siguiente manera. Es la llegada del agente, y que este agente promueva su desarrollo, y en su desarrollo va a rebasar lo que se conoce como horizonte clínico y va a darnos una respuesta innata que precede y que vamos a darnos cuenta que antes de que el agente infeccioso alcance su clímax. En ese momento hay tiempo de que aparezca la respuesta adaptativa primaria, y esta respuesta adaptativa primaria que es específica para este agente va a promover la caída, la desaparición del agente de una manera muy rápida. Si pasan tiempo, y pueden ser semanas, meses o aún años, y aparece el mismo agente, este agente puede empezar a proliferar, pero hay respuesta innata, pero sobre todo una respuesta adaptativa secundaria pronta, rápida, eficiente, duradera, que va a impedir que este agente progrese. Y entonces tenemos un estado ya por el cual eliminamos, impedimos de que tengamos a veces siquiera evidencia de que este agente ha regresado por una vez subsecuente. ¿Qué pasa en la infección crónica? En sus inicios es equivalente. Tenemos el agente, que es la respuesta innata, tenemos un horizonte clínico y una respuesta adaptativa. La situación es que la respuesta adaptativa no puede acabar con el agente, porque el agente va a expresar mecanismos de evasión. Mecanismos de evasión que van a impedir que sea controlado y sí van a permitir de que permanezca y perdure. Esto puede durarse meses o años, a veces toda la vida del sujeto, pero a la consecuencia a cierto plazo va a ser la siguiente. El individuo va a sufrir inmunopatología. ¿Y por qué la va a llevar a cabo? Pues la va a llevar a cabo porque aquí tenemos nosotros una enorme cantidad de antígeno que no es eliminado, y vamos a tener una respuesta adaptativa que va a estar presente. Va a haber reacción célula T antígeno, anticuerpo antígeno, y en ambos casos va a dañar, a lesionar el tejido del sujeto más que al agente infeccioso. De tal manera que vamos a caer en inmunopatología. Inmunopatología que, si nosotros la llevamos a sus últimas consecuencias,
puede alterar el patrón de respuesta inmunológico y generarnos fenómenos como la autoinmunidad. Cada día se documenta más que estas infecciones crónicas pueden estar subyacentes en muchos fenómenos, en muchos padecimientos autoinmunes, como disparadores del fenómeno. Ahora, en el tiempo, ¿qué vamos a ver en el tiempo? Si tenemos nosotros el estado de inmunocompetencia con respecto a la edad, como está aquí indicado, aquí he puesto desde un recién nacido hasta una señora de 120 años, y a lo largo de todo este tiempo va a haber cambios con respecto a estas respuestas. La respuesta innata se va acrecentando con la edad. Con el tiempo la respuesta innata va siendo mayor. De tal manera que muchos fenómenos de respuesta que tienen consecuencias limitadas o mínimas a edades tempranas, conforme la edad del individuo avanza, el efecto va a ser mucho más notorio, mucho más acelerado y desde luego mucho más patológico. Con respecto a la respuesta adaptativa, esta respuesta adaptativa va a alcanzar su máximo aproximadamente en la cuarta, quinta década de la vida. Y entre los 40 o 50 años puede empezar a haber un decaimiento de la calidad de esta respuesta, que se va a acrecentar entre los 60 y los 70 años, en las cuales caemos en una etapa que se conoce como senectud inmunológica. La senectud inmunológica es un estado bajo el cual la capacidad de respuesta a antígenos nuevos de la respuesta adaptativa es baja. En cambio, afortunadamente conservamos buena memoria inmunológica y eso nos mantiene protegidos para muchísimos de los agentes. Pero la llegada de un agente nuevo, diferente, con el cual no se tenía experiencia previa, promueve en este sujeto una respuesta defectuosa, insuficiente, que muchas veces puede conducirlo a su muerte. Ahora bien, con respecto a las células, quiero hacer un comentario muy breve, a reserva de que pueda haber otra oportunidad de hablar más profundamente de esto. Y es que tenemos en un extremo las células de la respuesta innata que ya he mencionado. Del otro extremo tenemos las respuestas adaptativas con las células que ya mencioné. Pero resulta que hay células que se han ido descubriendo poco a poco que comparten un tanto cualidades y características de estos extremos, que hace que no exista tal polarización como está aquí. Dentro de las células innatas, unos grupos de hallazgo reciente, las células linfoides innatas, divididas en tres grupos, el 1, el 2 y el 3, son células que son definitivamente innatas, son linfocitos, pero que no son T, no son B, y van a responder de una manera a los PAMPs o a los DAMPs a través de receptores, no a través de receptores para antígeno. Y por otro lado tenemos una serie de células adaptativas que pueden ser T o inclusive B, las cuales sí tienen receptores para antígeno, pero estos receptores responden de una manera muy laxa, no tan estricta como lo voy a mencionar más adelante, y por lo tanto son importantes, sobre todo en la periferia, como células de primer encuentro, células de respuesta rápida que nos van a ayudar y nos van a promover que estemos protegidos de una manera eficiente en la puerta de entrada de los agentes. Si estos agentes logran rebasar estas puertas de entrada, las células adaptativas típicas que están a la extrema derecha, pues van a ser entonces las que van a terminar y van a terminar controlando cualquier fenómeno que se esté presentando. Bueno, entonces quedamos que la respuesta adaptativa se induce mediante la activación de los linfocitos. La activación de los linfocitos no es simple, involucra tres señales que son indispensables. Desde luego que reconozca el antígeno, pero segundo, que haya moléculas de coestimulación y tercero, que haya estímulo por citocinas. Si falta alguno de estos elementos, los linfocitos
terminan por no activarse, pueden muchas veces hacerse tolerantes y en ocasiones incluso morir. Es requisito indispensable las tres señales. La primera señal es el reconocimiento específico del antígeno y es el receptor del linfocito que ya mencioné, el TCR o el BCR, y un epítopo del antígeno que le es complementario. ¿Qué es un epítopo? Resulta que en este ejemplo que estoy aquí ilustrando, tenemos que el antígeno, la molécula de antígeno, en este caso el ejemplo es el antígeno de superficie del virus B de la hepatitis, va a tener una estructura, es una proteína, pero que ciertas partes son las que son reconocidas por el sitio activo presente en el TCR o en el BCR. Es decir, la célula no reconoce a la molécula intacta, sino reconoce a porciones muy definidas de esta molécula. Estas regiones definidas es lo que se conoce como epítopos. Y los epítopos pueden estar dados por la secuencia de aminoácidos, en este caso del epítopo correspondiente, o bien por la conformación que adquieren dos porciones distantes de la molécula. Esto vale la pena mencionarlo porque nos ilustra el cuidado que debemos de tener para manejar antígenos purificados y evitar que el calor, por ejemplo, conduzca a su desnaturalización y por lo tanto a la alteración de los epítopos y como resultado final de su inactivación como molécula que vamos a poder nosotros trabajar con ella. Ahora, de una manera genérica, ¿cómo entendemos la activación de los linfocitos? Ahí en esa ilustración tengo un modelo ideal, una célula que puede ser TOB. Esta va a recibir antígenos. Vamos a ver que esos receptores que están ahí ilustrados son específicos para este antígeno. Entonces va a haber una reacción entre la célula TOB, sus receptores con el antígeno. La forma en que eso se lleva a cabo es diferente en células TB y eso va a ser un motivo de la siguiente imagen que voy a presentarles. Pero continuando con esto, esta primera señal requiere de más señales. La siguiente señal es la coestimulación. La coestimulación la está dando una célula complementaria, una célula anexa, que generalmente es una célula dendrítica, como voy a ver más adelante, que proporciona moléculas de superficie que reaccionan con otras moléculas de superficie en el linfocito. Estas dos interacciones, de moléculas de superficie, va a hacer lo que es la coestimulación. Y la tercera señal es la formación, la presencia de citocinas. Ya con estas tres señales, quiero insistir mucho en esto, vamos a tener como resultado la formación de la clona, y en la clona celular, células T o B, según la que haya sido original, de memoria, que son de vida prolongada, y vida prolongada quiero decir que pueden durar 90 a 100 años. Y células T o B efectoras, que son de vida limitada, generalmente de pocos días o inclusive de hasta una semana. Estas células efectoras son las que son responsables de producir cosas, para llevar a cabo fenómenos necesarios para llevar a cabo la función de la respuesta. Puede ser que sea producción de citocinas, si es un linfocito T, o de citotoxicidad, si es un linfocito T citotóxico, o si se trata de una célula plasmática derivada de un linfocito B, la producción de anticuerpos. Este esquema general, este esquema muy simple, nos va a ayudar a entender los detalles de lo que a continuación quiero mostrarles, que es cómo se lleva a cabo la respuesta T. La respuesta T se inicia, igual que la respuesta B, por el reconocimiento de antígeno. Ahora bien, el TCR solamente reconoce epítopos que son presentados dentro de moléculas especializadas
que se encuentran en la superficie de células que van a presentar antígeno y que se conocen como CPA, célula presentadora de antígeno. Las células presentadoras de antígenos son fundamentalmente tres: las dendríticas, que operan en la respuesta primaria; los macrófagos, que funcionan en la secundaria; y en la respuesta humoral, los linfocitos B. Las moléculas presentadoras tienen características particulares. Son moléculas codificadas en el complejo principal de histocompatibilidad, conocido por sus siglas en inglés de MHC. Y estas células del MHC presentan péptidos. Los epítopos van a ser siempre péptidos. En cambio, otra familia de moléculas no ligadas al MHC, que se conocen como CD1, lo que presentan son glicolípidos. Aquí tengo un ejemplo, un esquema de cómo se lleva a cabo este fenómeno. El complejo principal de histocompatibilidad es una regioncita relativamente pequeña que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6, en el núcleo celular. En esta región va a haber información genética para codificar dos tipos de moléculas, las clase 1 y las clase 2. Las clase 1 se conocen dos grupos. El grupo clásico son las moléculas A, B y C, en tanto que hay unas secundarias que son las E, F y G. Si queremos saber su función, es esta. Las moléculas clase 2, son tres: de R, de Q y de P. En cuanto a su ubicación, las HLA, B y C se encuentran en todas las células nucleares del organismo. Cualquier célula nuclear del organismo está expresando estas moléculas A, B y C. En cambio, las E, F y G tienen otras funciones que no viene al caso ahorita todavía comentar, pero son solamente en unos cuantos tipos celulares, están más restringidas en cuanto a su distribución. En cambio, las moléculas clase 2 son las típicas presentadoras de antígeno en las células dendríticas, en los macrófagos y en las células B. ¿Cómo se lleva a cabo este fenómeno de presentación de antígeno? Esas moléculas presentadoras de antígenos van a tener esta estructura que estoy señalando aquí. Vean ustedes, es una vista hipotética, desde luego, las moléculas no son así, pero es la estructura que tienen vistas de frente. Vistas de frente, lo que quiero hacer notar aquí fundamentalmente es de que tienen varios dominios, pero el dominio más externo, vean ustedes, está flanqueado por dos cadenas alfa de la proteína y están sustentadas bajo una superficie más o menos plana que forma parte de la misma molécula. Esto va a conformar lo que se conoce como surco. Esta área ubicada entre las alfa hélice y la plataforma de las tiras beta plegadas de la molécula está formando un surco. Y en estos surcos es donde se van a acomodar los péptidos. Aquí está vista la molécula, las dos moléculas de clase 1 y de clase 2, vistas desde la parte superior. De tal manera que ahora queda hacia arriba y hacia abajo las alfa hélices y las betas plegadas hacia atrás. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo la molécula del péptido con sus aminoácidos se va a ir acomodando exactamente dentro del surco, tanto en la molécula clase 1 como en la molécula clase 2. Esto hace
que la estructura molecular del péptido, del epítopo, quede realmente fija y facilite entonces que sea reconocida por las células T. Por una parte vamos a tener entonces que las moléculas de clase 1 expresadas en una célula presentadora de antígenos va a tener, como les mencioné hace rato, sus epítopos, su péptido, que generalmente es de alrededor de 9 aminoácidos. Y este péptido, este epítopo, va a ser reconocido por el sitio activo, que sería el sitio activo, que es formado por el TCR. El TCR no viene solo, el TCR está organizado de tal manera que se acompaña de moléculas que constituyen el complejo CD3. Y en este caso sería la célula T citotóxica. ¿Por qué la célula T citotóxica es la que participa en este caso? Porque necesitamos aquí un correceptor. ¿Qué es eso? El correceptor no es más que una molécula de la célula T citotóxica que precisamente es la CD8 y que está aquí ilustrada, que vean ustedes que está reconociendo a una porción de la molécula del MHC, la molécula presentadora. Esto tiene una enorme ventaja, que facilita y mantiene la unión. La unión entre el TCR a través del péptido junto con la molécula de clase 1 en este caso, es una unión un tanto lábil, no es muy sólida. Pero cuando participa el correceptor CD8, esto se hace mucho más compacto, mucho más duradero y facilita con mucho los eventos siguientes de activación. De activación de la célula correspondiente. En el caso de las células presentadoras de antígeno que están presentando moléculas clase 2 con su antígeno, su epítopo en su interior, vamos a ver que aquí es un poco más grande el surco, caben péptidos un poco mayores, de 15 aproximadamente, pero el resto es equivalente. Es decir, va a haber un TCR, en este caso presente en las células TH, y que va a estar reconociendo al epítopo, como está aquí indicado. Pero aquí mismo tenemos nosotros la molécula CD4, que es el correceptor correspondiente. Aquí, una vez más, se darán cuenta ustedes que está apoyando, está unido a la molécula presentadora de antígeno, o sea, la molécula de clase 2, y está conformando entonces un compacto, muy sólido el complejo de activación. Bueno, como ejemplo, ya un poquito más cercano a la realidad, vemos esta imagen. En esta imagen vemos en la parte superior la molécula B27. Aquí estaría la alfa hélice y aquí abajo estaría el TCR, están las dos porciones del TCR. Pero lo más importante está que en color blanco está el péptido. Aquí está el péptido que está siendo presentada por esta molécula del MHC y que está siendo reconocida por las estructuras propias del TCR. Esto es lo que hace que haya una generación de señal que se traduce por el TCR a la célula T que está aquí participando. Ahora, con un poco de detalle, vamos a ver lo siguiente. Las células inmaduras dendríticas son las que se encuentran en la periferia, piel y mucosas. Por debajo de la epidermis vamos a encontrar nosotros células dendríticas inmaduras en cantidades enormes, como voy a ver más adelante en una ilustración, en una microfotografía. Y abajo de la mucosa, en la submucosa, también se encuentra toda una malla de células dendríticas inmaduras.
De tal manera que cuando llegan los antígenos, estos inmediatamente pueden entrar en contacto con una o con varias células dendríticas. ¿Qué está sucediendo aquí? Aquí lo que está sucediendo está que las células dendríticas están ingiriendo, están materialmente fagocitando, capturando todas estas moléculas antigénicas, donde quiera que esté llevándose a cabo la unión. Estas células se activan, desde luego tienen PAMs, reconocen PAMs, tienen PRRs, y el proceso se inicia que van a emigrar por el vaso linfático, y en el proceso de emigración van a procesar el antígeno. ¿Qué significa en este caso el procesamiento? En este caso el procesamiento implica que las moléculas ingeridas van a ser hidrolizadas y los fragmentos, los epítopos que van a quedar aquí fragmentarios, se van a unir a las moléculas que se encuentran en el retículo endoplasmático, en este caso de clase 2. De tal manera de que en este proceso de migración, los antígenos capturados van a ser procesados. Y al llegar al ganglio linfático regional, en ese lugar van a estar ya las células dendríticas maduras. ¿Y qué significa que estén maduras? Significa que están presentando naturalmente las moléculas de histocompatibilidad clase 2 con su epítopo listo para ser reconocido. Todo esto está sucediendo en el lapso entre la llegada del antígeno hasta que aparecen en el ganglio linfático regional correspondiente. Esta es la imagen de las células dendríticas. Vean ustedes, las células dendríticas son bastante amorfas, todas estas prolongaciones que están aquí, que se ven muy claramente, son las dendríticas, y se darán cuenta ustedes que efectivamente están formando una verdadera malla, una verdadera trampa para que todos los antígenos que puedan llegar sean capturados por lo menos por una de estas células. Ahora bien, ¿cómo procede la respuesta? Tenemos una respuesta innata. Cuando llegan los antígenos con sus PAMs, llega una respuesta innata que ya describí. Ya no hay que insistir mucho con ellos. Pero sí con respecto a la respuesta adaptativa. Entonces, en la respuesta adaptativa, tenemos que los antígenos son capturados por las dendríticas y la célula dendrítica la está aquí presentando en la molécula de histocompatibilidad, en este caso clase 2, ¿a quién? Primero, a una célula TH0. Una TH0 que es CD4 positiva. Es una célula que podemos calificar de virgen, pero que tiene el receptor específico precisamente para ese epítopo que le está siendo presentado. Y aquí vemos también, en ese esquema, no solamente la molécula, en este caso en color amarillo, que sería el receptor de células T, el epítopo en rojo, la molécula del MHC en azul, y en azul más claro, la molécula CD4, que es el correceptor de este fenómeno. Además, aquí lo que va a ocurrir va a ser, aparte de esta primera señal que estoy aquí indicando, va a haber una segunda señal, la cual está dada por las moléculas de coestimulación, como se indica ahí. Estas moléculas de coestimulación están proporcionando la segunda señal y la tercera señal dada por las citocinas. La célula TH0 ya activada adecuadamente va a proliferar y formar una clona con células T de memoria de la vida prolongada CD4 positivas y células terminales. Aquí lo importante que señalo y que quiero explicar con relativa calma es de que la célula TH0 tiene varias opciones, varias posibilidades de
transformarse, bueno, la clona, dar lugar a células efectoras diferentes. ¿De qué va a depender que se forme una y otra? Va a depender de la presencia de cierto ambiente, microambiente de citocinas. Y este microambiente de citocinas es el que está dado por las células de la respuesta innata. Es decir, si hay interleucina 12 presente, entonces nuestra célula TH0 va a formar la clona y va a formar células TH1. Si no hay células, si no hay interleucina 12 o es muy baja y abunda más la interleucina 4, entonces lo que se va a transformar es en una población de células TH2. ¿Y qué hacen una y qué hacen la otra? Hacen lo siguiente. Las TH1 producen interleucina 2, TNF-beta e interferón gamma. Estas son citocinas proinflamatorias. Son citocinas cuya función voy a ver en la siguiente, pero que son fundamentalmente proinflamatorias. En cambio, las TH2 producen otro arsenal de citocinas, interleucina 4, 5 y 13, que como veremos, tienen mucha relación con la respuesta a mitos, pero sobre todo en la generación de estados alérgicos. Esto ocurre en el medio interno, pero habíamos también hablado de que ocurren cosas en la periferia. En la periferia hay predominio de citocinas que conducen a que la clona pueda formar células TH17, TH22, TH9 o T reguladoras periféricas. ¿Y de qué va a depender esto? Pues otra vez del ambiente de citocinas. Si hay TGF-beta y además interleucina 6, se formarán TH17. Si hay TGF-beta solo, se formarán células reguladoras periféricas. Si además hay por acá TGF-beta e interleucina 4, se van a formar células TH9. ¿Y qué hacen estas células? Bueno, lo que hacen estas células es formar su propio arsenal de citocinas. Las TH17 formarán interleucina 17 y 21, las TH9, como su nombre indica, interleucina 9, las TH22, interleucina 22, pero las T reguladoras periféricas van a producir dos citocinas que en grandes cantidades son bloqueadoras, van a detener toda la respuesta que ustedes están mirando que he descrito. Son el TGF-beta, o sea, el factor de crecimiento transformante beta, y la interleucina 10. Naturalmente que aquí no puedo dejar de mencionar qué es lo que pasa con las células B. Las células B también son dadas o permanecen en los centros germinales, donde son activados por una subpoblación particular de células T, las T foliculares cooperadoras, y donde ahí podemos ver que están todas las tres señales, tanto la señal específica como la señal de coestimulación y desde luego las señales citocinas. Esta célula B2 lo que va a producir su clona va a ser las inmunoglobulinas clásicas. Primero la IgM, seguida por la IgG, después la IgA y en muchas condiciones, bajo muchas circunstancias, inmunoglobulina E. Ese es el panorama entonces muy simplificado, desde luego, muy general, de cómo prolifera la respuesta adaptativa. Aquí focalicé más hacia lo que pasa en CD4 porque son las células mejor conocidas, mejor estudiadas y que más nos interesan conocer tanto en fenómenos de salud como en fenómenos de enfermedad. Eso no impide de que haya una respuesta de CD8, como aquí está indicado. Lo importante de la respuesta de CD8 es de que da lugar a células de memoria, como están aquí indicadas, células T de memoria, y también a células efectoras terminales que conservan, a diferencia de las
CD4, el receptor y observan también la molécula CD8, pueden reconocer células y las pueden matar. Bueno, entonces, ¿qué hace la respuesta celular? La respuesta celular, en la protección, va a hacernos lo siguiente. Tenemos, aquí repito lo que ya puse hace rato, activación de células CD4 positivas y de células CD8. Lo importante en este esquema, que las células TH1 van a producir interleucina 2, interferón gamma y TNF-beta. Las TH2, interleucina 4, 13 y 5, las TH17, las dos variedades de interleucina 17 y la interleucina 22. ¿Y qué van a hacer cada una de ellas? Bueno, el interferón gamma y el TNF-beta fundamentalmente van a activar macrófagos. Si un macrófago no podía manejar una infección intracelular o requería de tener mayor actividad para fagocitar y destruir en su interior agentes infecciosos, la presencia de estas citocinas los van a activar y van a promover de que ahora sí ocurre el fenómeno. La interleucina 2 tiene la cualidad de activar a las células NK, las asesinas naturales, y promover que sea más eficiente su capacidad de matar células, que lo hacen a través de apoptosis. Por el lado de las TH2, la interleucina 5, sobre todo, va a activar a células eosinofílicas, y estos eosinófilos van a poder eliminar sus gránulos, como está aquí indicado, van a expulsar sus gránulos, los cuales tienen en su interior una gran cantidad de moléculas citotóxicas. Estas moléculas que son muy importantes en muchos sentidos, el ejemplo que estoy aquí poniendo, están destruyendo una larva de un helminto que puede haber estado presente en este sujeto. Además, las células TH17, a través de sus citocinas, van a activar una enorme cantidad de células. Células que, como ya dije, son fundamentalmente periféricas. Recuerden que las TH17 son muy abundantes en periferia. Entonces van a activar células de distintos tipos. Queratinocitos, desde luego, células epiteliales y fibroblastos. Pero una cosa muy interesante es de que también son capaces de llevar a cabo la atracción y la acumulación de neutrófilos. De tal manera que los neutrófilos pueden participar en forma muy importante en la inmunidad celular gracias a la presencia, a la participación de células TH17 y su citocina interleucina 17. Las células T citotóxicas también ya las mencioné hace rato y simplemente ratifico que las células citotóxicas generadas en la clona son capaces de matar a células blanco mediante fenómenos de apoptosis. La respuesta humoral. La respuesta humoral también tiene sus características muy particulares. Desde luego vamos a encontrar en el suero las 4 inmunoglobulinas típicas, la IgM, la IgG, la IgA y la IgE. Hay una quinta inmunoglobulina que no he mencionado, la inmunoglobulina D. La inmunoglobulina D realmente no es un anticuerpo, es una inmunoglobulina cuyo papel fundamental es expresarse en la superficie de células B y en la superficie de células B participar en el fenómeno de reconocimiento de antígeno. Pero realmente una inmunoglobulina D soluble que actúe como anticuerpo puede existir, pero no es importante. Bueno, estas 4 inmunoglobulinas tienen características peculiares. La IgM, que es la primera que se produce siempre, es una inmunoglobulina de alto peso molecular, 900 kilodaltones, y que tiene como cualidad interesante el ser un pentámero, y esto le da la oportunidad de tener 10 sitios potenciales de unión con el antígeno.
Esto lo hace muy eficiente como anticuerpo, además que le permite fijar complemento con mucha facilidad. La IgG, que es la segunda en expresarse, es la más abundante en el suero, en circulación. Tiene 4 subclases, cada una con variantes fisiológicas muy particulares, seguramente que van a ser revisadas en el módulo de inmunodeficiencias, y que todas participan como anticuerpos. La molécula es un monómero, tiene una vida media prolongada. En el suero vive hasta 3 semanas en circulación, a diferencia de las otras cuya vida media es aproximadamente de 3 días. La IgA es importantísima en las mucosas. De hecho, la inmunoglobulina A es la inmunoglobulina más abundante en el organismo. Se calcula que diariamente un individuo normal sintetiza de 3 a 5 gramos, insisto, diarios de inmunoglobulina A. Y el grueso de esa inmunoglobulina A se va a encontrar naturalmente en las secreciones. La última anticuerpo es la inmunoglobulina E, que es clave en la alergia. Su presencia en suero es muy baja, se detecta en concentraciones muy bajas, porque el grueso de esta está unida a sus receptores específicos en células diversas, especialmente las células cebadas y los basófilos. Aquí, en este ángulo, presento la inmunoglobulina A que se encuentra en las secreciones. Vean ustedes, es un dímero, son 2 moléculas asociadas de IgA y están recubiertas por un componente de secreción. Este componente de secreción, que ya discutiré un poquito más adelante, va a ser una estructura que le permite permanecer más tiempo en las secreciones, donde, insisto, tiene un extraordinario papel como protector y también como excluyente de antígenos. Muchas moléculas potencialmente patógenas, alergenos entre ellos, que están llegando por cualquiera de las mucosas, la respuesta de inmunoglobulina A los frena, los detiene e impide que tengan acceso a partes más profundas del sistema digestivo, respiratorio o genital. ¿Cómo trabaja la inmunidad humoral? Bueno, la inmunidad humoral trabaja protegiéndonos a varios niveles. Aquí lo he puesto por razones de simplificación, un ejemplo con un virus. La primera función que pueden hacer los anticuerpos es unirse en este caso con el agente infeccioso y neutralizarlo, es decir, recubrirlo, forrarlo e impedir que pueda adherirse, penetrar, avanzar, etc., y sea más fácil su eliminación por los mecanismos de depuración del organismo. La segunda actividad que tienen estos complejos antígeno-anticuerpos es activar el complemento. Y la ventaja de activar el complemento, en este caso por la vía clásica, es que modifica mucho lo que viene posteriormente. El complemento, no hay que olvidarnos que fundamentalmente es citolítico, y aunque no siempre puede expresar su efecto citolítico debido a los mecanismos de evasión de los agentes infecciosos, sí tenemos los efectos otros del complemento. La formación de anafilatoxinas, C3A, C5A, que van a desgranular células cebadas y provocar fenómenos de inflamación. Y el efecto del C5A, que bueno, va a provocar la atracción de neutrófilos, y estos neutrófilos pueden ayudar a un fenómeno que es muy importante, la opsonización. En este caso, el ejemplo lo he puesto con el neutrófilo, en el cual tiene en su superficie tanto receptores para el complemento, para moléculas del complemento, C3b en este caso, como para el FC, o sea, el extremo, la cola del anticuerpo, y esos receptores facilitan la interacción del complejo, en este caso, virus, anticuerpos, complemento,
y su endocitosis y su destrucción intracelular. El otro fenómeno que lleva a cabo los anticuerpos es el fenómeno de citotoxicidad celular. Ahorita lo vemos. Ahí tenemos una célula cualquiera, en este caso está infectada por un virus y está expresando antígeno viral en la superficie. Los anticuerpos y el complemento, si es que se activó también, van a fijarse a esta superficie y las células NK van a tener receptores tanto para complemento como para los FCs del anticuerpo y por lo tanto van a establecer un puente de unión. Es por eso que el anticuerpo, el fenómeno recibe el nombre de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Citotoxicidad porque se muere la célula blanco, celular porque la matan una célula y depende de anticuerpos porque estos son el puente de interacción entre una célula y la otra. Obviamente la célula NK mata a la célula blanco por apoptosis. No quiero dejar de insistir en los anticuerpos IgA. Son principalmente en las mucosas y son los de secreción. Ahí está de nuevo las imágenes que ya había puesto atrás de cómo se vería la IgA en el plasma como monómero o como dímero y cómo en las secreciones va a expresar este componente de secreción que lo está recubriendo y protegiendo de las enzimas que pudiera haber aquí. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la formación de esto? Bueno, resulta que los anticuerpos IgA que encontramos en las secreciones no provienen de ninguna manera del interior, se generan localmente. Aquí tengo un ejemplo de un epitelio en la cual tenemos las células epiteliales. Aquí he puesto, desde luego, la microbiota, que no debemos olvidar que tiene un papel preponderante y central en la modulación y en muchos fenómenos inmunológicos, y que además está presente aquí una capa de moco. En este epitelio tenemos que en la parte subepitelial puede haber células plasmáticas formadoras de dímeros de inmunoglobulina A. Además, en estas células vamos a tener que en la parte basal va a haber este receptor para inmunoglobulina polimérica, eso significa PIG. De tal manera que esta IgA dimérica que está formando puede ser capturada por este receptor. Es capturada y entonces retenida en la parte basal de la célula. Cuando esto ocurre, se dispara un mecanismo mediante el cual hay una formación de una vesícula que va a emigrar, va a ser un fenómeno de transitosis y cuando llega al extremo opuesto, o sea, a la parte apical de la célula epitelial, va a quedar libre. Hay enzimas que van a romper exactamente en la parte basal del receptor y van a desprender el complejo inmunoglobulina A dimérica, resto del receptor. Este resto del receptor es lo que conocemos como componente de secreción. De tal manera que es ineludible que se encuentre y de tal manera que tenemos soluble ahora una molécula de inmunoglobulina. Este es, como les dije hace rato, es el anticuerpo más abundante, neutraliza, mantiene la unidad local y lleva a cabo la exclusión antigénica. Todos fenómenos críticos en nuestra protección. Bueno, pues ya con esto el tiempo se me está agotando y solamente me queda recapitular un par de cosas. La primera es que la respuesta inmunológica es un componente fundamental de la homeostasis y que no olvidemos que su función principal es la protección. Realmente la humanidad le debemos a la respuesta inmunológica nuestra supervivencia durante muchísimos miles de años antes de que apareciera recursos médicos para mantenernos vivos y sanos. Sin embargo,
que la respuesta inmunológica puede tener problemas. La primera es su disfunción. La disfunción que puede ser llevada a cabo por razones genéticas de origen, las inmunodeficiencias primarias, o por inmunodeficiencias secundarias. No solamente hay estados fisiológicos, como el embarazo, por ejemplo, sino también hay multitud de enfermedades que están asociadas a la inmunodeficiencia, pero también condiciones ambientales, y la iatrogenia no es precisamente de las más raras. Y la otra fenómeno que finalmente quiero mencionar es que si contenemos la alteración en el control de la respuesta inmunológica, tenemos nosotros exacerbaciones, desviaciones de la respuesta que nos van a llevar al daño tisular. Daño tisular que vamos a calificar con dos nombres. Si se trata de daño tisular mediado por respuesta innata, le llamamos autoinflamación. Y si es daño tisular mediado por respuesta adaptativa, la vamos a llamar hipersensibilidad. Esto tendrá que ser motivo de otra presentación, pero que creo yo que les pueda ser útil, interesante, todo lo que les acabo yo de mencionar y que pueda servir de base, de fundamento para ya asuntos más precisos, más detallados, tanto de la respuesta autoinmune como sobre todo y especialmente de la respuesta alérgica. Mucho gusto, muchas gracias, muy buenas tengan ustedes.